con nosotros para asesorarnos acerca de los escotes. Bienvenida, Maite. Yo traigo uno en B. También Gaby. Uno en B, creo. Muy bien. ¿Sí? Depende del cuerpo, pero también depende del corte de cara, ¿verdad? Del tipo de escote que podemos usar. Sí. La verdad es que los escotes son súper lucidores, pero sí es importante como saberlos utilizar dependiendo de nuestra forma de cara, nuestra forma de cuerpo y también para la ocasión, ¿no? Claro, también depende de todo esto. Depende de dónde vayas, ¿no? También Exactamente. es el tipo de ropa que te vas a poner. Exactamente, no es lo mismo los escotes para un ambiente laboral que para algo más social, ¿no? Es algo distinto. La palabra escote solemos asociar con algo que sea muy profundo y no es esto necesariamente. Así es es. la forma del corte de la blusa, de lo que estemos llevando. ¿Cuáles son los tipos de cuerpos entonces y las formas que mejor nos convienen utilizar? Bueno, vamos a mencionar algunos tipos de escotes que son como también los que más se usan, ¿no? Por ejemplo, el escote en B, que es ahora sí que como el que traes tú, Liliana. Yo traigo uno en B hoy. Exactamente, es súper lucidor. Es muy favorecedor para estilizar, como para alargar, para caras redondas, para bustos prominentes. La verdad es que estilizan súper bien. Y de igual forma, la parte de los hombros hace que también se vean mucho más estilizados, mucho más alargada la figura en general. Muy bien. Si tengo poco pecho, por ejemplo, y poco cuello, a lo mejor, ¿qué escote me queda? Por ejemplo, el strapless o el cuello cuadrado, que es... El cuello cuadrado, por ejemplo, se marcan las claviculitas de aquí. Es como muy elegante, se ven como muy sexys, pero como los muy vestidos padre. de novia, que hay muchos de estos, creo que le dicen palabra de honor a este tipo de escote que es como cuadrado y que sí se hace, y hace que te veas así como muy estiradita también. Sí, ¿no? el cuello también lo estiliza un strapless. Por ejemplo, un strapless recto hace que los hombros se definan muchísimo más, al igual que el cuello. Muy bien. Entonces, son no muy es para lucidores. todo tipo de cuerpo también. Una mujer con busto muy grande, un strapless tendría que estar muy bien soportado con buen brasier y todo esto. Un escote de tipo corazón para una mujer con busto prominente es ideal porque marca las curvas, ahora sí, y de una manera también súper femenina. Es súper bonito el tipo corazón. Perfecto. Y para personas que tengan poco busto, por ejemplo, el cuadrado que comentábamos y el de U, ese también hace que los hombros se vean un poquito más estrechos y que la parte del busto se vea un poquito más el de un grande. tipo el que trae Pame, pero más pronunciado, como más hacia abajo. Exactamente. Muy bien. Eso sí. Actualmente, ¿qué tipo de escote, digamos, es el que está en tendencia? ¿Y qué tan recomendable es que todas lo utilicemos? Porque por ahí dicen que de la moda lo que nos acomoda, pero luego viene una tendencia y todas queremos utilizar lo mismo. Sí, realmente los escotes están de moda siempre, solo que las tendencias marcan lo mejor el holancito, ¿no? O ciertas cosas que traemos extras, ¿no? Los accesorios de moda. Así es. Pero realmente los escotes ahorita, pues vamos a encontrar muchísimos halter, por ejemplo, los que son... que esos estilizan muchísimo la parte de los hombros. Eso te iba a decir, estos se ven muy bonitos los halter porque también te alargan un poco la figura, el hombro se te ve como no tan grande, a lo mejor si eres de hombros anchos, y ahorita, bueno, primavera, verano, pues los puedes usar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y además también estiliza muchísimo el halter para mujeres con poco pecho Mira, también. mira ese, por ejemplo, bueno, ya no lo vimos, que muchas actrices, por ejemplo, utilizan, bueno, sobre todo en la alfombra roja, escotes súper pronunciados, casi hasta la cintura, pero se ven bien, o sea, no se ve, digo, pasado ni nada. Por la ocasión también. Exactamente. Están muy de moda ese tipo de escotes para eventos sociales. Y como dicen, ¿no? Realmente, mientras se vea fino, elegante y de una manera sensual, ¿no? Bonito, son súper recomendables también. ¿Y qué hay con los escotes en la espalda? Ay, se utilizan los escotes en la espalda, Sí. Eso, por ejemplo, hay mujeres que a lo mejor no se animan tanto. Mira ese. A usar escotes en la parte de adelante, ¿no? Y entonces yo los recomiendo mucho para que los utilicen en la parte de atrás, que la espalda también luce increíble, se va a ver súper sexy, súper sensual y muy bien cuidadito también, ¿no? Sí, esa es la del holancito que estábamos diciendo. De súper moda, los holanes. ¿no? Aquí al hombrito, al hombro, sin hombros, padrísimos. Mira eso, se ve muy fino, se ve súper elegante, a pesar de que es un escote súper pronunciado. Exactamente. Pero se ve bonito. Y bueno, este es en B, pero un poquito más arriba, ¿no? Claro, para algo más casual y más sport. Exacto, t-shirts, playeras. Maite, te pregunto algo. ¿Los escotes tienen que ver con el tipo de tela también que se utilicen? Por ejemplo, una tela muy estampada, ¿va a corresponder con un escote muy pronunciado?
¿O esto es independiente también? Pues no, realmente sí puede ser, ¿no? Que se puedan usar los diferentes cortes con diferentes estampados. Muy bien. No es como las que decíamos ahorita, ¿no? Que tienen los solancitos aquí y que hay muchísimos de flores, de rayas, de olisas, con olanes. Muy bien. O sea, realmente no. A lo mejor, por ejemplo, los straples es mucho mejor una tela un poquito más rígida, ¿no? Y también la ropa interior adecuada, pero los straples a lo mejor sí. Perfecto. Ropa interior adecuada. Si traes un straple, lo ideal es que tengas un brasier que no se vea el tirante. Exactamente. Digo, recomendable, ¿no? Sí, o a lo mejor unos vestidos que traen ya las copas integradas y hasta te evitas el straple. Muy bien. La ropa interior. Gracias, Muchísimas Maite. gracias. Gracias a ustedes.